Buenos días para todos. Qué bueno es estar nuevamente acá. Hoy vinimos acompañados, así que nos van a ver por allá atrás. Sí, por una persona chiquitita que está por ahí. Pero bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo y porque podemos disfrutarlo en familia y con la familia, porque es lo más lindo, poder disfrutarlo así. Vamos al libro de Romanos nuevamente. Estamos en el capítulo 12 y seguimos estudiando, analizando este libro, porque hay muchas cosas que el Señor nos sigue mostrando que tenemos que aprender, que de verdad necesitamos más de Él. Y en medio de todo este libro, un libro donde encontramos muchos razonamientos, muchas contraposiciones entre un pensamiento y otro, pero donde Dios es muy claro en lo que Él quiere transmitir a su iglesia, a su pueblo. Y llegamos ahora al capítulo 12, estos versículos 6 al 10, que es lo que vamos a considerar hoy, nos van a hablar específicamente de lo que nosotros deberíamos hacer para servir al Señor. ¿Sí? Es servir en el Espíritu. No podemos servir a un Dios espiritual sin el Espíritu Santo que Él nos provee. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia podemos hacer, pero que sin la ayuda del Señor sería imposible que tengan los resultados que Él realmente desea. Nosotros estamos delante de Dios todo el tiempo y el Señor está presente en nuestra vida. Cuando llegamos a leer estos versículos que vamos a leer ahora, vamos a ver que aparece una lista de dones. Y en medio de esos dones, el Señor también nos dice que a cada uno de nosotros nos ha dado algo. Nos ha dado algo para que lo podamos utilizar. Antes de seguir avanzando, vamos a leer los versículos. Para los que no tienen Biblia, van a aparecer allí los versículos. A ver. Ahí estamos. Romanos, capítulo 12, desde el versículo 6 al versículo 10, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es interesante ver que el Señor siempre que manda que hagamos algo, nos capacita. Nos capacita para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Nunca nos va a pedir algo que nosotros no estemos capacitados para hacer. O nunca va a demandar algo de su iglesia que la iglesia no pueda llevar adelante. Y nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de que todo lo que el Señor nos pida o todo lo que el Señor nos ponga adelante es porque Él nos acompañará. Y hay dos verdades acá. La primera es que Él nos va a dar desafíos que podemos cumplir. Y la segunda es que Él está presente garantizando que eso se va a llevar a cabo, porque Él está con nosotros todos los días. Entonces, una manera de entrar un poco en calor, para poder entender qué es esto de poder servir en el Espíritu, pero sobre todo qué es esto de poder utilizar los dones que el Señor nos ha dado. Yo creo que nadie puede usar algo que no tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No puedo usar algo que no tengo, pero tampoco puedo usar algo que no sé cómo se usa, ¿no? A mí me pueden dar, me dan una tijera para cortar el pelo a alguien y puedo hacer un desastre. Seguramente puedo hacer alguna cosa, pero no va a quedar bien. O sea, yo no sé cómo se usa. Él sí sabe y lo hace bien. O así con cualquier otra cosa. Puedo agarrar el violín y lo único que puedo hacer es limpiarlo. Y nada más. Y hasta ahí puedo llegar mi capacidad. Y puedo seguir nombrando otras cosas que si yo no sé para qué se usan, no las puedo utilizar. Pero el Señor, cuando nos da algo, Él nos capacita para el que lo llevemos adelante, para que hagamos la tarea conforme a su voluntad, porque Él tiene una iglesia que va perfeccionando. En la medida que la iglesia va creciendo, Él la va perfeccionando, la va capacitando, para que la iglesia siga sirviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que nadie puede usar lo que no tiene, así que acá podemos pensar varias cosas, ¿no? Y pensando específicamente en los dones. Decir, bueno, yo no tengo el don de servicio, así que no tengo que servir. Y ahí
nadie limpia la iglesia, nadie... bueno, ¿quién tiene el don de servicio acá? Levanta la mano. Muy bien, vos sos el encargado de limpiar toda la iglesia, acomodar todas las sillas, ayudar a las personas. ¿Sí? No, a ver, en la Biblia encontramos una serie de equilibrios siempre en todo. Que no tengamos un don no significa que no podamos hacer una tarea. El Señor nos ha capacitado para poder servirle, pero nos ha dado dones específicos para que lo podamos hacer de una manera especial. Y esa es la diferencia entre realizar una tarea y realizar una tarea específicamente capacitado por el Señor. Yo puedo limpiar el salón, por supuesto que sí, pero estoy seguro que Juanita lo hace 10 veces mejor que yo, porque tiene más experiencia, porque hace mucho tiempo. Y sí, eso no significa que yo no lo pueda hacer. No sé si me entienden lo que digo. A veces parece que hay algunas cosas que están solamente reservadas para algunos y no para todos. Y en realidad, la tarea de la iglesia es una tarea en comunidad, porque somos un cuerpo. Yo no encuentro partes de mi cuerpo peleándose entre sí o diciéndose el uno al otro, vos estás en el lugar equivocado y yo tendré que estar en tu lugar. Todo el cuerpo trabaja concertado, unido y va creciendo, haciendo su parte, haciendo su tarea. Por lo tanto, si el Señor nos ha dado algo, es para que lo podamos utilizar y utilizarlo bien, para la gloria de su nombre. Alguna cosa más. Desde el momento de la conversión, Dios le dio al creyente, Dios le da al creyente al menos una capacidad espiritual para servirle, al menos un don. Hay muchas cosas que pasan cuando nosotros nos salvamos, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Somos justificados, o sea, declarados justos delante de Dios, somos perdonados, toda nuestra deuda queda saldada, somos declarados justos delante de Dios. Además, somos colocados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos adoptados como hijos suyos. Somos santificados en el Señor. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y así muchas cosas más que pasan en el momento de la salvación. Pero en el momento en el que somos salvos, lo más importante y trascendental es que el Espíritu Santo viene a vivir en la vida de la persona. Viene a vivir en la vida de aquel que cree. Y eso es lo más sobrenatural que puede existir. El servirle con alguna capacidad es algo que Dios da, pero el milagro más grande en la historia de la humanidad es la conversión de un alma. Porque pasa de muerte a vida, porque pasa de ser esclavo del pecado a la libertad gloriosa del Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande que hay. Entonces, en el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el don del Espíritu viene sobre nosotros. Y Él empieza a trabajar. Y al menos un don nos ha dado. Y tal vez a algunos les ha dado más de uno, que el Señor quiere que lo utilicemos para glorificar su nombre. Todos nosotros somos hijos de Dios si tenemos el Espíritu Santo de Él. Y no me gusta utilizar silogismos en las meditaciones cuando hablamos de la palabra de Dios, porque no estamos hablando de filosofía, sino de algo que es mucho más trascendental que eso. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestra vida. Si tenemos a Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere debemos producir en nosotros. Por eso la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y además produce frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto tiene que ver con la salvación. En el momento de que somos salvos y que empezamos esta transformación en nuestra vida, Dios empieza a operar en nosotros y a transformarnos lentamente, poco a poco. La transformación del creyente no es instantánea, no es de un momento al otro. Como pasa en las películas, ¿no? Hay un matrimonio que está recontra peleado, se están por separar, uno se va de viaje, pierde el avión, se encuentra en el aeropuerto, se reconcilian, el amor brota de nuevo. Es impresionante de un instante para el otro cómo cambia toda la situación. Sería genial que en la vida real pasara así, pero el Señor, más allá de una foto, lo que está haciendo en nosotros es una escultura. Y eso implica tiempo, trabajo, quitando todo lo que no está bien para agregar lo que sí está bien. ¿Alguna cosa más? La mejor adoración a nuestro Dios es la obediencia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor no rechaza el espíritu contrito y humillado, pero también Él quiere fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es obediencia, porque Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Así que si le alabamos, estamos cumpliendo el propósito por el cual Él nos creó. No hay mejor adoración al Señor que obedecer lo que Él nos ha pedido. Si el Señor nos ha pedido que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, hagámoslo. Ahora, si el Señor nos ha pedido que sirvamos en un lugar y que lo hagamos con fidelidad, hagámoslo. Si el Señor nos ha encomendado una tarea, puede ser grande o pequeña, visible o no, hagámoslo y obedezcamos al Señor en lo que Él nos ha pedido. Dios
capacita a su iglesia con un único objetivo: hacer crecer a la iglesia. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere que la iglesia crezca. Pero ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo hacemos que nuestra iglesia crezca? ¿O cómo crecemos nosotros como iglesia? Bueno, podríamos ir a Efesios capítulo 4, no vamos a ir ahora, pero más adelante sí, donde dice que la iglesia, el cuerpo, va creciendo de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Y ahí debemos resaltar ese conector, cada uno, cada miembro. No es el cuerpo como multitud, sino cada uno personalmente en el servicio, devoción y obediencia al Señor. Así que el Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, el Señor nos ha dado dones para edificar la iglesia. Y depende de cada uno de nosotros, no de 3, 4, 5 o 10, sino de cada uno, porque la iglesia va creciendo de esa manera. Entonces, una de las capacidades espirituales para servirle al Señor puede ser justamente el don de servicio. Otra puede ser el don de enseñanza, el don de evangelismo. Y así podemos pasar por todos los dones. Pero cuando el Señor nos ha llamado, en primer lugar nos llamó a obedecerle. Y a veces he escuchado a personas que dicen, bueno, no puedo servir al Señor porque no sé qué don tengo. Y eso, la verdad, es una mentira. Porque no depende de conocer o no conocer el don que tengo para servir o no servir al Señor. No van a descubrir sus dones si no se dedican a obedecer al Señor. Porque en la obediencia al Señor, en el servicio al Señor, ahí Él nos va mostrando de qué manera podemos servirle mejor, en qué Él nos va a ir capacitando. Entonces, necesitamos acercarnos al Señor para que Él nos muestre qué hacer, pero también cómo hacerlo. Porque las dos cosas son importantes. A veces tenemos buenas intenciones, pero malos procederes. Y a veces tenemos un proceder mal, pero con una buena intención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver algunas cosas hoy. En primer lugar, Dios nos dio al menos un don espiritual. Y hay 3 cosas que son importantes que tenemos que considerar. Primero, es importante entender qué es un don. En segundo lugar, es indispensable ejecutar tus dones, utilizarlos, llevarlos adelante. Y en tercer lugar, es imperativo estimar a los hermanos. Y vamos a hablar un poquito por qué puse esa palabra imperativo. No es simplemente para que quede con I, sino porque es importante que aparezca así. Ahora, vamos entonces a lo primero. Es importante entender qué es un don. ¿Qué es un don? Bien, ¿qué más? Un regalo, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es un don? Exacto, una capacidad que tiene una persona. Ahí está, es una capacidad espiritual. Alguno puede tener una capacidad brillante para jugar al fútbol, pero eso no es algo espiritual. Eso es un talento más que un don, ¿verdad? Habilidad también. Bien, hay algunas cosas que podemos ver ahí. Lo primero, esta es una definición que yo por lo general utilizo siempre, ¿no? Es una capacidad dada por Dios para servir a Dios. Eso es un don espiritual. O sea, el resumen de lo que es un don es esto. Dios nos dio una capacidad especial, específica, a su iglesia, a cada uno de nosotros, para que le podamos servir a Él. No para nosotros mismos, no para que nosotros nos enorgullezcamos, no para que nuestro nombre sea el preponderante, sino para que la gloria sea del Señor. Nos dio una capacidad espiritual para servirle. Así que, si lo que hacemos no glorifica a Dios, entonces no estamos utilizando nuestro don o no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Porque el don espiritual es una capacidad espiritual dada por Dios para servir a Dios. Y no a otras personas, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar su nombre. Tengo una definición un poco más extensa ahí, que resalté algunas cosas para que lo podamos entender bien. A ver, los dones espirituales son habilidades dadas a los creyentes, individuales, por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Es una capacidad que la da el Espíritu Santo. Por lo tanto, acá quedan excluidos todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos dota, es el que nos capacita, es el que nos da esa capacidad especial para poder servir a nuestro Señor. Así que un don espiritual es algo que el Espíritu Santo provee. Si tenés el Espíritu Santo, al menos un don tenés, o más, porque el Señor así lo dice. Son habilidades entonces dadas a los creyentes individuales por el Espíritu Santo, con el fin de equipar, ¿a quién?
al pueblo de Dios. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque el don no es para la exaltación personal, no es para equiparme a mí mismo. Dios equipa al pueblo y bendice al pueblo. Pongamos un ejemplo. Alguien acá tiene el don de evangelista. Entonces, seguramente va a predicar por todos lados, va a andar por las calles hablando con las personas, predicando el evangelio, va a pararse en una plaza y hablar del evangelio con otras personas, hacer reuniones evangelísticas, va a poder predicar el evangelio en esas reuniones evangelísticas, va a salir en las campañas, va a andar por todos lados anunciando el mensaje del evangelio. ¿Y qué vamos a pensar nosotros? Qué bien fulano, cómo predica el evangelio porque tiene el don de evangelismo. Bueno, esa no es la razón por la cual el Señor dio un don. El Señor dio el don para equipar a la iglesia. Por lo tanto, alguien tiene el don de evangelismo, no solamente va a predicar y anunciar el evangelio, sino va a capacitar a otros para que también anuncien el evangelio. Va a mostrarles de qué manera presentar el mensaje. Va a poder ayudar a otros a que realmente puedan llevar adelante esta tarea de anunciar a todas las naciones el evangelio del Señor Jesucristo. Porque no busca la gloria personal, sino equipar al pueblo de Dios. Y esa es la tarea de aquel que tiene el don. Quiere bendecir a la iglesia. Si yo utilizo mi don para beneficio personal, lo único que voy a tener es las consecuencias de mi pecado. El don se utiliza para edificar el pueblo de Dios, porque Dios equipa a su pueblo, no a una persona sola, al pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice que nada les faltan dones. Y habla a la iglesia. No está hablando particularmente, le está hablando a la iglesia porque la iglesia estaba equipada con dones. Todos los hermanos tenían diferentes dones, diversos, pero Dios los había dado para edificación de la iglesia. Seguimos. Para edificación del pueblo de Dios, para el ministerio, tanto para la edificación de la iglesia como para la misión salvífica de Dios al mundo. Y acá hay dos cosas importantes. Dios equipa a la iglesia, a las personas, y tenemos que entender que la iglesia no solamente es esto. La iglesia, nosotros pertenecemos a los salvos del mundo entero, de todos los tiempos, no solamente de nuestra era temporal, de en este momento, de nuestra generación, sino de todos los tiempos. La iglesia es algo mucho más grande de lo que nosotros vemos en este lugar. Por lo tanto, el Señor equipa a su iglesia local, pero también a su iglesia universal. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Así que si tenemos un don espiritual es porque el Señor nos ha dado la capacidad de servirle, pero de hacerlo para la gloria de su nombre. ¿Se van dando cuenta lo importante de poder descubrir lo que el Señor nos ha dado y cómo utilizarlo de una manera correcta? Dios no nos va a dar algo para que nosotros seamos egoístas, egocéntricos, o para que la exaltación sea personal. Dios nos da algo para glorificar su nombre y edificar el pueblo de Dios. ¿Estamos edificando el pueblo de Dios con lo que Él nos ha dado? Y acá hay algo que de verdad es importante. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo el don de servicio, pero no me dejan servir. Yo tengo el don de misericordia, pero no sé a quién honrársela. Y la verdad es que cuando Dios habla de los dones, dice que tenemos que aplicarlos. Y a veces es como que tenemos esa idea de que, bueno, el don de enseñanza solamente se utiliza acá, desde el púlpito. Y no es así. ¿No podemos enseñar a alguien en su casa? ¿No podemos enseñar a nuestra familia en nuestra casa? Estoy seguro que hay muchas mujeres que tienen el don de enseñanza y a los niños se les enseñan clases maravillosas. Y así, en cada área de nuestra vida, en cada lugar, si el Señor nos ha dado un don, no nos ha dado un don para ejercerlo en una posición. Hay que separar el don de la posición. Hay dos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, imagínense que alguien tiene el don de pastor. El don de pastor o pastor maestro, ahí está la discusión si es uno, o si son dos, o si están compuestos. No vamos a entrar en el detalle ahí. Alguien que tiene el don de pastor, viene a esta iglesia y tiene el don de pastor. ¿Va a ser el pastor de la iglesia? Y seguramente no. ¿Por qué? Porque el pastoreo no implica una posición. Si tiene el don de pastor, va a acompañar a las personas y los va a guiar de una manera tierna, que realmente puedan mostrar que necesitan seguir a Dios. Y se va a ir a otra iglesia y su don va a seguir estando con él. Ahora, ancianos de la iglesia, eso es una posición. Eso es un reconocimiento de autoridad de la iglesia. Y eso es diferente porque eso es un oficio y no es un don. Cuando nosotros tenemos un don, el don es una capacidad dada por Dios para servirle y a donde vayamos, vamos con el don que el Señor nos ha dado. Pero el reconocimiento o el oficio es algo que
pertenece específicamente a la iglesia. Yo no voy a ir a la iglesia de Manga, por ejemplo, a decir soy anciano de la iglesia de Manga. No, el Señor me pidió que sirviera en este lugar como anciano de la iglesia y no en otro lado. Eso es un oficio y no es un don. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O decir, bueno, yo soy maestro de escuela dominical o de la escuela bíblica, nosotros tenemos los sábados. Perfecto, voy a la iglesia de la espada y me impongo porque soy maestro. No, eso es un oficio. ¿Cómo llevamos adelante nuestro don? Bueno, enseñando a los niños, dirigiéndolos si tenemos el don de presidir. El don y el oficio son cosas distintas, pero el Señor nos ha pedido, y no solamente pedido, nos ha demandado que utilicemos nuestros dones para edificación de la iglesia. Y no importa dónde estemos, si en este lugar o en otro lugar, que lo utilicemos para la edificación de la iglesia. Y eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Ahora, hay pasajes paralelos que hablan acerca de los dones también. Efesios capítulo 4 da una lista de dones, 1 Corintios capítulo 12 también da una lista de dones. No vamos a ir ahora a esos pasajes, pero es bueno considerarlos. Pero sobre todo es bueno considerarlos porque hay un factor que se repite. Leímos este pasaje, hasta el versículo 8 habla de los dones. Y en el versículo 9, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? El amor sea sin fingimiento. Y sigue. 1 Corintios capítulo 12, capaz que no nos acordamos muy bien de lo que dice. ¿Pero qué dice el capítulo 13? Habla del amor. Qué interesante, ¿no? Y Efesios capítulo 4 termina y después empieza hablando del amor de Cristo por la iglesia. O sea que hay una gran condición para el ejercicio de los dones. No se puede ejercitar por egoísmo, sino por amor. Si no existe ese vínculo precioso de amor, entonces hay algo vital que está faltando. Es vital. Hay algo importante que el Señor quiere que nosotros hagamos. Necesitamos ejercer nuestros dones con amor. Si no, simplemente estamos haciendo una tarea, cual empleado en una empresa. El Señor quiere que ejercitemos nuestros dones en amor. Entonces, ¿entendimos qué es un don? ¿Sabemos que tenemos algunos? No vamos a dar toda la lista de los dones ahora, porque seguramente no los vamos a recordar. Si alguien lo quiere ver después, lo vemos, ningún problema. Pero es importante entender que Dios capacita al pueblo, a su pueblo, para que la iglesia crezca. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios a que te muestre cuál es tu don? O tal vez decís, yo ya sé cuál es mi don. Señor, ayúdame a utilizarlo. No en una posición, sino en la misión que vos me has encomendado, porque eso es lo importante, glorificar a Dios en donde Él nos ha colocado. Avanzamos un poquito más. En segundo lugar, es indispensable ejecutar los dones. Sí, es indispensable. Esa palabra, indispensable, es como que no podemos evitarlo, lo tenemos que hacer. ¿Tenés un don? Bueno, no lo guardes para vos mismo. La parábola de los talentos no tiene específicamente relación con esto, pero sí podemos sacar una aplicación muy importante de allí. Cuando el Señor Jesús enseñó esta parábola, dio talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y ahí ya tenemos una gran diferencia porque el don espiritual es una capacidad espiritual. Así que es una capacidad espiritual, no depende de mi espíritu, sino de su espíritu. Ahí ya hay una gran diferencia entre la parábola de los talentos y los dones espirituales. Pero saquemos una aplicación de esa parábola. La parábola de los talentos, el Señor Jesús le está hablando a las personas acerca de lo que Él da, pero también de lo que Él demanda por lo que da. Al que tenía mucha capacidad le dio 5 talentos, el Señor, ¿no? A otro le dio 3 y a otro le dio 1. El que tenía 5 trabajó y consiguió 5 más. El que tenía 3 trabajó y consiguió 3 más. Y el que tenía 1 dijo, a mí me dio poco, este don no me gusta mucho, bueno, Señor, lo guardo acá, después te lo devuelvo, gracias por todo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Malo y negligente. Esa palabra a mí es como que me hace daño. Que te digan que sos un negligente es muy fuerte. Si Dios te dio un don y no lo estás usando, con todo el respeto y el temor al Señor, sos un negligente. Y eso es una ofensa. No sé si una ofensa, pero es un reto muy grande del Señor. Es indispensable ejecutar nuestros dones. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. No tenemos que esperar un reconocimiento para hacerlo. Tenemos que hacerlo en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Porque eso es la voluntad del Señor. A eso nos ha llamado. Vamos a leer algunas cositas, ¿no?
Dios te quiere usar. ¿Estás seguro? ¿O sabías que Dios te quiere usar? ¿Sí? Dios te quiere usar para edificar su obra. A todos, a cada uno de nosotros, Dios te quiere usar. No a algunos, a la iglesia, a cada uno de nosotros que somos iglesia. Qué lindo sería que cada uno de nosotros podamos decir, tenemos tanto para hacer que nos gustaría hacer más. Y glorificamos a Dios por eso, y no nos quedamos ociosos, porque siempre hay tareas para glorificar el nombre de Dios. Hagamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Hay un pasaje importante, ¿no? De Efesios capítulo 4, versículo 16. Yo voy a poner un poco en contexto este pasaje y después nos vamos a enfocar en ese versículo 16. Dice, desde el versículo 11 de Efesios, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, que es la autoridad y que está por encima de todas las cosas, el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y acá está lo más interesante, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Tendríamos que desglosar esta frase, porque habla de todo el cuerpo, completamente unido entre sí, por todas las coyunturas. Hay algo que no nos deja separarnos, unido, perfectamente unido. Se ayudan mutuamente. ¿Te das cuenta que habla de la capacidad que el Señor nos ha dado, del amor que el Señor ha depositado en nosotros, pero de que el cuerpo unido y concertado se ayuda mutuamente? Hermanos, no competimos, servimos al mismo Señor. Y de esa manera nos tenemos que ayudar mutuamente para edificación de la iglesia, para glorificar el nombre de Dios. No para nosotros, sino para Él, porque Él lo merece. Él es el único digno. Necesitamos edificar la iglesia de Dios, ayudándonos mutuamente. Y esta es la frase que les decía hace un rato. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Así que es indispensable ejecutar nuestros dones, llevarlos adelante. Pero si no lo hacemos con amor, lo único que estamos haciendo es una obra humana. El Señor quiere que la iglesia esté unida, el cuerpo bien concertado, unido entre sí, ayudándose mutuamente, reconociendo el lugar de cada uno, pero sobre todo estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La estima es algo que tenemos que practicar más. No pensar que nosotros somos mejores o que somos más, todo lo contrario, decir, Él es mejor. Eso es estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si tan solamente aplicáramos lo que sabemos, qué diferente sería, ¿no? ¿Saben qué ese es el concepto de sabiduría? La sabiduría no es conocimiento acumulado. La sabiduría es conocimiento aplicado. Lo que sabes, llévalo a cabo. Y vas a ser sabio. Aunque sepas un solo versículo, aplícalo y tendrás sabiduría. Y el Señor va a seguir edificándote y haciéndote crecer. Ahora, por último, vamos a repasar un poquito, ¿no? Los dones no se guardan, ¿sí? Se perfeccionan. Y acá quiero hacer simplemente una posición personal. Hay una teoría que es muy sustentada, que yo la creo también, que en el momento de la salvación Dios nos capacita con dones. Y eso es el don o los dones que vamos a tener durante toda la vida. Imaginen la situación donde, no sé, vamos a poner, por ejemplo, ahora a expandir a Durazno. Un matrimonio acá de la iglesia siente el llamado de Dios a ir a Durazno. Es un ejemplo, nadie nos dijo nada, por las dudas, para que no piensen en el nombre. Es un ejemplo. Alguien dice, bueno, nosotros queremos ir a Durazno. Y resulta que hasta ahora ellos no tienen el don de evangelismo, pero van a fundar una iglesia. Entonces, ¿Dios qué va a hacer?
les va a capacitar para que lleven adelante esa tarea. Por lo tanto, ¿puede ser que en el correr de nuestra vida el Señor nos regale otro don? Y yo creo que sí. Si ustedes creen que no, no vamos a tener problema. Pueden creerlo, no hay ningún problema porque esto no nos va a dividir, no nos va a separar. Pero yo creo que sí. Yo creo que el Señor en algún momento nos llama a evangelizar, a fundar una iglesia en otro lugar, y no tenés el don de evangelista o el don de pastor, y el Señor te lo quiere dar, ¿qué impide que te lo dé? Él lo puede hacer, y por supuesto que sí. ¿Por qué? Y porque los dones no se guardan, los dones se utilizan. El Señor nos ha dado dones para que los utilicemos, para que hagamos su obra, y de esa manera hagamos crecer el cuerpo de Cristo. Entonces, dijimos que era importante entender que es un don. En segundo lugar, dijimos que era indispensable ejecutarlo. Y ahora vamos a lo tercero. Es imperativo estimar a los hermanos. Sin este punto, los otros dos no tienen sentido. No tendría sentido. Porque ¿cómo vamos a pensar en hacer crecer el cuerpo de Cristo si no amamos a los hermanos que están en el cuerpo? Sería precioso saber que es un don, poder ejecutarlo, pero sin estimar a los hermanos, sin amarlos de verdad. No, carece de sentido lo anterior, no tiene sustento. Por eso, cada vez que aparece en la lista de dones, Dios se encargó que estén sobre la base del amor. El amor de Dios en nosotros, pero el amor de nosotros entre nosotros. Así que veamos algunas cosas acá. ¿Por qué es imperativo? Esta palabra imperativo tiene dos significados. Hay un significado gramatical. Y no estoy haciendo un análisis del texto, sino de esta acción. Veamos esto. Primero, imperativo es un modo verbal utilizado para expresar órdenes, mandatos, solicitudes, instrucciones directas. Por ejemplo, se utiliza para indicar que alguien debe realizar una acción específica. Por lo general se emplea para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Vos le puedes decir, bueno, andá y lavate las manos. Eso es imperativo. Es una orden, lo tenés que hacer. Entonces, en cierta manera, tenemos que pensar que Dios nos ordena amar a los hermanos. Es una orden, lo tenemos que hacer. Y a veces, ¿habemos hermanos difíciles de soportar? Sí, claro. Pero aún así, el Señor ama a Judas. ¿Y en nosotros qué nos queda? Es imperativo en este sentido. Andá y lavate las manos. ¿No? Los padres que le dicen a los niños, lavate. Tienen que hacerlo. Bueno, el Señor nos dice imperativamente, tenés que estimar a los hermanos. Tenés que estimarlos como superiores a vos mismo. Pero también hay un modo adjetivo de esta palabra, imperativo. Que el término imperativo también se utiliza como adjetivo para describir algo que es absolutamente necesario y esencial. Y esto también es aplicable para nosotros. Es imperativo en este sentido. Es absolutamente necesario y esencial. Se refiere a aquello que no puede ser ignorado o evitado, sin consecuencias negativas. Por ejemplo, es imperativo que estudies para salvar el examen. Y si no haces, lo vas a perder. Consecuencias negativas. Nos damos cuenta de la importancia de estimar. Es imperativo estimar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es indispensable. Es absolutamente necesario. Es totalmente esencial. Sin el amor, sin la estima a los hermanos, ¿cómo crecerá la iglesia? No dejemos de recordar las palabras del Señor Jesús al Padre. Padre, que sean uno. Como tú en mí, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me has enviado. A veces queremos que el mundo conozca que Él ha sido enviado por el Padre, pero nos olvidamos de la primera parte. Y es tan importante, es imperativo, es absolutamente necesario, es una orden de Dios, debemos hacerlo. En ambos casos, este término, imperativo, enfatiza la idea de algo que es crucial, de algo necesario o que demanda una atención inmediata. Y no voy a seguir el análisis de la palabra imperativo, pero quiero que saquemos una aplicación para nosotros. ¿Considerás crucial el amor a los hermanos? ¿Lo considerás absolutamente necesario, indispensable? ¿O podemos vivir sin amar a los hermanos? Bueno, vivir sin amar a los hermanos implica no poder cumplir todo lo anterior. Es la base que Dios ha puesto, y me encanta porque no son palabras mías,
es palabra de Dios. Así que si el Señor está hablando en esta mañana, necesitamos prestarle atención, porque también es imperativo escuchar a Dios. ¿Nos estimamos como debemos hacerlo? Esto demanda una atención inmediata. A veces queremos que la iglesia crezca y no nos perdonamos unos a otros. A veces queremos mostrar el amor a los demás, a los de afuera, y no nos mostramos el amor a los de adentro. Parece que en vez de estimarnos, nos mordemos. ¿Y el Señor qué quiere? Edificar su iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Y nosotros como parte esencial del cuerpo de Cristo, porque no hay parte del cuerpo que no sea esencial en el cuerpo de Cristo, necesitamos cumplir esto. Voy terminando. ¿Hay algo? Eso es importante. ¿Puedes servir sin amor? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿va a ser efectivo lo que hagas? Esa es la diferencia. Podemos contratar una banda para que toque la alabanza. Y si se aprenden las canciones, ¿lo van a hacer bien? Ahora, ¿eso es servicio al Señor? No, por supuesto que no. Por eso, resalto esto. No será efectivo nuestro servicio al Señor sin amor sincero. En primer lugar, amor a nuestro Dios, pero también amor a nuestros hermanos. Tomo las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a los hermanos, a quienes sí vemos? Hermanos, no sé si es una buena o una mala noticia, pero vamos a estar toda la eternidad juntos. ¿Y por qué no empezamos a disfrutar ahora de la eternidad? ¿Sí? Ya no van a ser hermanas, no se preocupen. ¿Sí? Vas a tener una relación diferente. Pero vamos a estar toda la eternidad juntos. Amémonos los unos a otros, estimémonos los unos a los otros, para edificarnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Por último, un desafío para nosotros. Tomemos la responsabilidad de parte de Dios y delante de Dios para ejercitar nuestros dones como Él quiere que lo hagamos. Y así glorificaremos su nombre edificando la iglesia. Esto es un desafío para nosotros. Decir, Señor, esto me lo diste vos. El versículo 9 y 10, que lo leemos de nuevo. El amor sea sin fingimiento. Odien, menosprecien, dejen, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Mi responsabilidad es honrar a mi hermano. No buscar la honra personal, honrar a mi hermano. En cuanto a honra, prefiriéndonos. Debemos preferirnos unos a otros. ¿Para qué? Para que este desafío pueda ser cumplido. Y el Señor quiere que así lo hagamos. El Señor quiere que podamos hacer esto, ¿sí? Cumplir este desafío. Yo sé que podríamos hablar muchas cosas más de esto, pero quedémonos con esto. Quedémonos con esta parte. Es importante, sí, el saber que es un don, entender que es un don. Es indispensable ejecutarlo, pero es imperativo, sobre todas las cosas, estimar a nuestros hermanos para que esto realmente sea de bendición y edificación para la iglesia. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estás dispuesto? Solamente delante de Dios podemos responder. Y Él sabrá en su momento cuáles serán los resultados. Oramos. Padre, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Gracias, Dios, porque aunque muchas veces nuestro corazón se aparta de ti, siempre encontramos el abrazo del Padre. Dios, gracias por no desecharnos y por seguir trabajando con nosotros como hijos tuyos. Queremos glorificar y exaltar tu nombre, no porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres digno. Gracias, Dios, porque nos has dado el Espíritu Santo y por medio de él nos has dado dones para edificación de la iglesia, para edificar el pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a estimarnos
unos a otros, como superiores a nosotros mismos, a honrarnos unos a otros, a bendecir y exaltar tu nombre. Y que nada en este mundo puede interponerse en tu proceder y en tu obrar en favor de nosotros. Somos tu iglesia y queremos honrarte a ti. Ayúdanos a descubrir nuestros dones si todavía no lo hemos hecho, pero sobre todo a aplicarlos, a ejecutarlos en esta base sólida del amor unos por otros. Que tu nombre sea bendito y exaltado y que toda la gloria sea para ti en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.